El año 2003. AMD innova con la arquitectura Sledgehammer, la primera arquitectura x86 diseñada en 64 bits, y que era superior en todos los aspectos a la oferta de Intel, donde esta misma fue la base para la serie Opteron, Athlon 64 y Athlon FX. Sin embargo, los de AMD notaban que estaban siendo limitados artificialmente en el mercado, donde una redada sorpresa del gobierno japonés a las oficinas locales de Intel confirmó las sospechas de AMD. ¿Cómo sucedió? Bienvenidos a Historias del Hardware, donde cubriremos piezas de hardware y empresas que han sido relevantes para hacer que el PC sea lo que es a día de hoy. Aprovechando que ha sido el 50 aniversario de AMD, vamos a ver cómo han ido avanzando en estos 50 años de historia y comprender el éxito que tienen actualmente. En esta parte vamos a ver cómo siguen compitiendo a solas con Intel y la cuna de la serie Athlon. Continuando por donde lo dejamos, el procesador que estaban desarrollando bajo el nombre K7 terminó siendo lanzado como el Athlon. Los entusiastas del hardware lo llaman actualmente el Athlon Classic, y originalmente lo lanzaron a 500 MHz, siendo más rápido en IPC que el Pentium 3500, manteniendo los costes bajos, incluso en gaming. ¿Cómo lo lograron? Primero firmaron un acuerdo con Motorola en 1998 para co-desarrollar tecnología de semiconductores basadas en cobre, que hasta el momento estuvieron usando aluminio para interconectar los transistores, y lograron reducir los retrasos en la propagación de datos y reducir el consumo. Y segundo, que tuvieron a un fichaje estrella. De la misma manera que adquirieron NextGen para desarrollar la arquitectura K6, el equipo de desarrollo de la arquitectura K7 lo lideró Dirk Mayer, que fue ingeniero en jefe para la venerable marca Digital, en la que desarrolló los procesadores Alpha basados en RISC, hasta que la marca fue vendida a Compaq en 1998 y Sanders ofreció a su equipo unirse a AMD. Y se notó la experiencia de los ingenieros, donde integraron en el Athlon el bus EV6 de sus procesadores Alpha, que permitió tener un frontside bus de 200 MHz efectivos gracias a que aprovechaba tanto los flancos de bajada como de subida de un bus de 100 MHz, dejando por tierra a los 100 de frontside bus que tenía Intel para sus Pentium 3. También rediseñaron su FPU por un sistema triple paralelo que mejoró significativamente la capacidad de cálculo de estos procesadores. Usaron un sistema de caché L1 partido en dos módulos de 64 KB, uno para instrucciones y otro para datos, similar a como lo hacía el Pentium 3, contaba con 512K de caché L2 externa e introdujeron Enhanced 3D Now, que mejoraba la capacidad de cálculo de 3D Now, y ampliaban el soporte de instrucciones SIMD a varias de Intel como MMX extendido. Otra curiosidad sobre este procesador es el zócalo que usa, Slot A. Mecánicamente es compatible con el Slot One de Intel, pero eléctricamente funcionan de manera distinta, por lo que había que tener ojo buscando placas base para estos Athlon. ¿Cuál fue la respuesta de Intel? Lanzar procesadores Pentium 3 más rápidos, iniciando así la que se conoce como la carrera al gigahercio, donde ambas marcas empezaron a lanzar modelos con cada vez más frecuencia del reloj. Así, AMD fue empujando la arquitectura K7 a medida que Intel iba respondiendo, pero a partir de los 700 MHz empezaron a tener problemas, y a finales de 1999 rediseñaron la arquitectura bajo el nombre K75, donde cerraron el año con el lanzamiento del modelo 750. Avanzando al año 2000, Sanders reclutó a Héctor Ruiz, que fue el presidente de la división de semiconductores de Motorola,
para que hiciera en AMD las funciones de presidente y Chief Operating Officer, de manera que se fuera preparando para la retirada de Sanders. Volviendo con los procesadores, de forma anecdótica quisieron sacar provecho de la arquitectura K6-3 lanzando las variantes K6-2 Plus y K6-3 Plus, que eran el mismo núcleo variando la cantidad de caché L2 que tenían y supuestamente eran para equipos portátiles con socket 7. Sin embargo, la comunidad descubrió que corrían hasta 550 MHz, es decir, que eran más rápidos que los K6-2 y K6-3 originales, y descubrieron además que podían poner estos procesadores en las placas Super Socket 7, donde lograron con facilidad correr a 600 MHz el modelo de 550, pudiendo tener así un setup potente para jugar y alargar la vida de los sistemas Super Socket 7. Mientras tanto, continuaron con la carrera del gigahercio, pero se estaba empezando a notar un cuello de botella en los procesadores. Originalmente diseñaron la arquitectura K7 y en su extensión la K75, de manera que la caché L2 corriera a mitad de la velocidad del procesador, pero se empezaron a encontrar con una limitación: los módulos SRAM que conformaba la caché, que no los podían subir de 350 MHz, así que empezaron a hacer compromisos. Con el lanzamiento del Athlon 800 y 850, la tuvieron que correr a 2/5 de la velocidad, es decir, hasta los 340 MHz, y a partir del Athlon 900 a 1/3 de la velocidad. Esto hizo que las ganancias en rendimiento fueran cada vez menores, pero lo que importaba en esta carrera era la frecuencia del núcleo. Al final, AMD la ganó lanzando el Athlon 1000 en marzo del mismo año, pero la caché corría a unos 333 MHz y las ganancias con respecto al Athlon 900 eran aún más pequeñas. Sabían que tenían que hacer algo, ya que 48 horas más tarde, Intel sacó el Pentium 3000, que, aunque sufría de los mismos problemas, ellos tenían que destacar y buscar una forma de solucionar ese problema. Así se pusieron a trabajar y en junio del mismo año debutaron la arquitectura Thunderbird, donde lanzaron una gama de procesadores que ronda entre los 600 y 1000 MHz, que lanzaron tanto en slot A como en el renovado zócalo Socket A, donde volvían a una vía más tradicional y conveniente de insertar los procesadores y los disipadores. Aunque de base era igual que la arquitectura K75, lo que destaca de esta es la reorganización de la caché L2, donde la redujeron a 256 KB, pero la simplificaron e integraron en el núcleo mediante una asociación de 16 vías, no solo convirtiéndolo en la primera arquitectura x86 en integrar la caché L2 directamente al núcleo del procesador, sino que permitió que la caché corriera a la misma frecuencia que el procesador. Y eso le dio un buen empujón en rendimiento, e hizo que la serie Thunderbird de los Athlon fueran un superventas, algo que no lograban desde el lanzamiento de la M386 DX40. Mientras tanto, en Intel estaban arrastrando problemas para transicionar a los 180 nanómetros, y aunque de cara al consumidor simplemente lanzaron el Pentium 3 1100 y luego el 1133, de cara a los OEM empezaron a tirar de los hilos con programas de marketing abusivos, donde AMD estaba notando que estaban siendo limitados artificialmente al ver que los catálogos de las marcas ofrecían menos productos de AMD. Intel estaba aprovechando su posición monopolística en el mercado de procesadores, y de esta manera los de AMD pusieron una reclamación a la Comisión Europea para que investigaran el comportamiento de Intel. Volviendo con los procesadores, AMD vio que existía un nicho de mercado a partir de lo que estaba haciendo la comunidad con el K62 Plus
y K6 3 Plus, y dio a nacer su nueva gama baja de procesadores, los Duron. Bajo el nombre de Spitfire, estos eran núcleos Thunderbird que les habían recortado la caché L2 a 64 KB y limitando el frontside bus a solo 200 MHz. Podían oscilar entre los 600 y 950 MHz, competían decentemente contra los Celeron y por seguir conservando los 128 KB de caché L1 de los Athlon, suponía una pérdida no tan grande en rendimiento, así que fue una opción popular para los que montaban PCs con un presupuesto ajustado de la época. Luego, a pesar de las limitaciones de mercado, AMD abrió una nueva fábrica de semiconductores en Dresden, que anecdóticamente Sanders repartía panfletos a los nuevos trabajadores con la máxima que él tenía: las personas primero, los productos y los beneficios los seguirá. La función de esta nueva fábrica era de suplir la demanda que había de procesadores y de paso investigaron formas de mejorarlos, donde decidieron abandonar definitivamente el slot A favor del socket A, y para hacer más efectiva la transición lanzaron el Athlon 1100 en respuesta al Pentium 3 1100 en agosto. Y por si no era suficiente motivo, en octubre siguieron completando la serie Athlon en socket A, donde primero lanzaron el Athlon 1200 para dejar mal al 1133 de Intel, y luego encontraron una forma de incrementar el frontside bus a 266 MHz, de modo que primero lanzaron el Athlon 1133 para tocarle las narices a Intel e introdujeron la variante C de sus procesadores, lanzando primero el Athlon 1000C y 1200C. Dejaron a Intel sin margen de maniobra. ¿O eso creían? Justo antes de cerrar el año, tras varios atrasos, Intel lanzó el Pentium 4, la siguiente evolución cronológica. Lanzaron los modelos a 1,4 y 1,5 GHz, siendo sobre el papel más rápidos que los Pentium 3, pero cuando hicieron las pruebas, dejó un sabor agridulce. En casos de igualdad de velocidad de chipset y sin compiladores que favorezcan a Intel, eran incapaces de competir contra los Athlon, donde en ocasiones no podían ni superar a los Pentium 3. No fue por lo general un lanzamiento exitoso, los procesadores AMD seguían siendo más competitivos. Avanzando al año 2001, continuaron el caso con Intel. Intel además estaba teniendo otra demanda judicial antitrust por parte de Intergraph, al infringir patentes suyas para los procesadores Titanium, y AMD quiso aprovechar la situación para solicitar al Tribunal Federal del Distrito del Norte de California un mandato que obligara a Intel a emitir la documentación del juicio, de manera que sirviera para corroborar su demanda con la Comisión Europea. No recibirían respuesta hasta finales de año. De mientras, a nivel de consumidor, AMD siguió definiendo la gama alta lanzando procesadores Athlon aún más rápidos, donde sacaron el 1300 y 1333 en marzo, y luego en junio, de forma anecdótica, volvió loca a la comunidad con el lanzamiento del 1400, que venía en variantes B y C en el mismo precio, ambas corriendo a la misma frecuencia, pero con diferentes multiplicadores y diferentes velocidades de frontside bus. Fue un quebradero de cabeza distinguir entre ambos procesadores y definitivamente no repetirían esta estrategia. Por otra parte, Intel volvió a fracasar con el Pentium 4 lanzando una versión a 1,3 GHz y posteriormente a 1,7, así que decidieron replanteárselo y no fue hasta el verano cuando sacaron toda la artillería. Por un lado, relanzaron el Pentium 3 con velocidades de hasta 1400 MHz y por otro lado, expandieron el Pentium 4 de dos formas.
primero expandiendo hasta los 2 GHz con el zócalo que tenían y luego relanzándolos todos bajo el socket 478. Tenían esperanza de mejorar así los de Intel, atacando por todos los frentes a AMD. Era una mejora al lanzamiento inicial, pero solamente destacó el modelo de 2 GHz por ser competitivo contra el Athlon 1400, haciendo que ya no tengan que depender tanto de los Pentium 3. Lo que no se esperaba Intel era el as bajo la manga de AMD, donde extendieron el rendimiento de la gama Athlon en octubre con la serie Athlon XP, que no solo hace guiño a Windows XP, sino que es el sufijo de Extended Performance. Su primera iteración fue la arquitectura Palomino, que se basaba en lo desarrollado en Thunderbird, pero añadía una tecnología llamada Cool and Quiet, donde permitía escalar dinámicamente la frecuencia del reloj, permitiendo que cuando no se use el procesador se reduzca el voltaje y la frecuencia y por tanto reduzca el consumo y la carga del disipador. Además, ampliaba el soporte de instrucciones a las SSE completas que tenía el Pentium 3, optimizaba la capacidad de ejecutar instrucciones SIMD, pudiendo aumentar el rendimiento hasta un 10%, y reorganizando el núcleo redujeron el consumo en un 20%. Gracias a esa reorganización lograron aumentar las frecuencias del reloj y para que la gente no se dejara, entre comillas, engañar por las altas frecuencias de los Pentium 4, decidieron volver al sistema Pentium Rating, pero esta vez no ponían el PR, sino el modelo de procesador y el ratio equivalente en frecuencia del reloj, empezando la gama entre los ratios 1500 y 1900 Plus, que en frecuencia real eso era entre 1,33 y 1,6 GHz. Además, hicieron 2 variantes del núcleo Palomino, uno para servidores en la nueva serie Athlon MP que se convirtió en el primer procesador de AMD en poder colocarse en zócalos duales, y en otra variante para refrescar la gama Duron bajo el nombre de Morgan. Curiosamente, con Morgan no aplicaron la medida del Pentium Rating, vendiéndose a lo largo de su vida entre los 900 y 1300 MHz, pero siguieron limitando la caché L2 a 64 KB y el frontside bus a 200 MHz. Anecdóticamente, no consiguió reducir el consumo comparado con Spitfire, sino que más bien aumentó con las frecuencias más altas debido a la tensión que corre. Para cerrar el año, tuvieron respuesta del Tribunal Federal diciendo que se negaban a realizar la orden. Visto que Intel seguía en el mismo plan, AMD decidió apelar la decisión al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, donde ellos revisarían la orden de AMD. Avanzando al año 2002, Intel apostó fuerte por el Pentium 4, lanzando en enero unas revisiones de los modelos ya lanzados con la denominación A, y además un nuevo contendiente en la gama alta, corriendo a 2,2 GHz. De forma provisional, AMD lanzó el XP 2000 Plus y posteriormente el XP 2100 Plus para mantener la relevancia, pero Intel había dado con la tecla con los Pentium 4 y si no reaccionaban, les iban a comer los Pentium 4. Así, mientras Intel se dedicó a empujar la frecuencia del reloj del Pentium 4, los de AMD dieron el salto a los 130 nanómetros y en verano introdujeron la arquitectura Thoroughbred, de donde sacaron 2 iteraciones. Thoroughbred A, que es una reducción literal de Palomino que vendieron hasta el XP 2200 Plus y básicamente venía a reemplazar los núcleos Palomino, y Thoroughbred B, que con un rediseño que hicieron del núcleo lograron que empujara más frecuencia del reloj y que tuviera un frontside bus de 333 MHz. Lo ofertaron en el mismo verano con las variantes XP 2400 Plus y XP 2600 Plus,
y luego en octubre ampliaron la oferta con el 2700 Plus y 2800 Plus. Aunque no eran malos chips, les estaba costando competir con los Pentium 4 equivalentes. Volviendo con lo legal, en noviembre tuvieron respuesta de la Corte de Apelaciones, donde dieron el visto bueno a la orden y les daba derecho a acceder a los documentos del caso Intel vs Integrad, pero solo si la Comisión Europea realmente lo necesitaba como prueba. Y para acabar el año, Jerry Sanders se retiró oficialmente de AMD, cediendo su puesto de CEO a Héctor Ruiz, tras 33 años de servicio para la marca. ¿Quién le diría que un arrebato con Fairchild le llevaría a hacer una de las grandes marcas de procesadores? Ahora era el turno de Héctor para continuar con la filosofía de AMD. De esta manera nos metemos en el año 2003, donde AMD empezó con otra arquitectura denominada Barton, donde pensaron que simplemente aumentando la caché L2 a 512 KB iba a tener el mismo impacto en rendimiento que los Pentium 4, y se dieron un chocazo con la pared, ya que la ganancia fue minúscula, debido a que su dependencia a la caché L2 no era la misma que la de los Pentium 4. Aunque intentaron a lo largo del año compensar esa falta con más frecuencia del reloj con modelos como el XP 3200 Plus, no fue suficiente. Luego lo replantearon introduciendo un frontside bus de 400 MHz, pero es que Intel, usando uno de 800 en los recién estrenados Pentium 4 con hiperthreading, era imparable, donde la corona del rendimiento se lo llevó el modelo Pentium 4 Hyperthreading 3,2. Se le estaba empezando a notar las canas al bus EV6 del Athlon y necesitarían de algo más para competir. Y ese algo llegaría pronto. En abril renovaron la línea Athlon MP de servidor lanzando la línea Opteron, donde empezaron con la arquitectura Sledgehammer, que introdujo un montón de novedades. Para empezar, fue la primera gama de procesadores x86 del mundo en soportar la arquitectura de 64 bits. Podía soportar configuraciones de hasta 8 procesadores en una misma placa. Introdujeron un nuevo frontside bus denominado Hypertransport, que podía correr a 800 MHz, soportaba las instrucciones SSE2 de Intel, tenía 1 MB de caché L2 y podía correr hasta unos 2,2 GHz, donde los últimos modelos alcanzaron unos 2,4. Fue una revolución y dejó a los Xeon de Intel obsoletos, que por aquel entonces eran de 32 bits, tenían un frontside bus de 533 MHz y soportaba un máximo de 4 procesadores en una misma placa. Pero tardarían un tiempo en poder adaptar eso para el consumidor medio. Volviendo al mercado de consumidor, en agosto AMD renovó la gama Duron con la arquitectura Applebread, que se basa en lo desarrollado en Thoroughbred, donde aumentaron las frecuencias del reloj hasta 1,8 GHz y aunque siguieron limitando la caché L2 a 64 KB, al menos aumentaron el frontside bus a 266 MHz. Esta generación fue curiosa, porque los entusiastas descubrieron que, con un mod básico, podían activar toda la caché L2 del chip y convertir estos procesadores en núcleos Thoroughbred B. ¿A qué se debía esto? Descubrieron que AMD estaban revendiendo los Athlon XP de gama más baja como Duron, y simplemente desactivaban gran parte de la caché L2. Sin embargo, esto solo duró las primeras 4 semanas del lanzamiento. Las siguientes tandas de procesadores Duron hicieron imposible ese mod. Y por si no había ya suficientes revisiones del Athlon XP, crearon en septiembre otra arquitectura más, la Thornton. Básicamente, recularon del diseño de Barton
y volvieron a hacer procesadores de 256 KB de caché L2, convirtiéndolos en procesadores Thoroughbred B. Sin embargo, como a nivel de marketing no iba a sonar bien volver a una entre comillas vieja arquitectura, se les ocurrió el nombre de Thornton, un acrónimo que combina Thoroughbred y Barton. No aportan nada nuevo, siguieron sin superar a los nuevos Pentium 4 y Pentium 4 Hyper-Threading y una vez más, el bus EV6 que una vez les dio la gloria no podía dar más de sí. Así que decidieron coger lo que innovaron con los procesadores Opteron y lanzar las líneas Athlon 64 y Athlon FX. Por un lado, Athlon 64 se fundó en una variante denominada Clawhammer, donde elimina totalmente las características de servidor y permite funcionar con memoria de consumidor normal. Pero por otro lado, Athlon FX fue interesante. Era la arquitectura Sledgehammer quitando la capacidad multiprocesador, pero tenía una idiosincrasia curiosa. Fue el primer procesador del mundo y de AMD que soportaba overclock de fábrica, pero seguía funcionando con memoria ECC, que se enfoca más en la estabilidad que en la velocidad y suele ser más cara que la de consumidor. Así lanzaron el Athlon 64 3200 Plus y el Athlon FX 51, ambos corriendo a 2,2 GHz, donde los overclockers consiguieron empujar el FX 51 a 2,6 GHz en agua y enfriándola con hielo seco lograron empujarlo hasta los 3,1, batiendo así récords de overclock. Y no solo batieron eso, también batieron en rendimiento a los Pentium 4, usando software de 32 bits, es decir, sin usar todo el potencial de los 64 bits, y obligó a Intel a lanzar su propio Pentium 4 de overclock, que se llamó Stream Edition o Emergency Edition como bromeaban en los foros, donde cogieron las tripas de un Xeon 3,2 y le desbloquearon el multiplicador, donde podía llegar de forma estable a los 3,6 GHz. Aunque le robaron el récord de overclock a AMD, no lo tuvieron tan fácil para superarlos en rendimiento, ya que tanto el 64 3200 Plus como el FX 51 eran unos chips bastante competentes, así que fueron bastante demandados, hasta el punto que AMD en los primeros meses tuvieron problemas con el suministro. Aún así, se las ingeniaron para cerrar el año lanzando la variante 64 3000 Plus. Avanzando al año 2004, parecía que la cosa iba a estar solo caliente a nivel de consumidor, donde AMD empezó el año ampliando la gama Athlon con el 64 3400 Plus y solucionando sus problemas de suministro. Pero en marzo, la Comisión Federal de Comercio japonesa hizo una redada sorpresa a las oficinas de Intel en Japón porque se estaban oliendo algo raro cuando Intel tenía el 87% del mercado de los ordenadores japoneses y AMD tenía solo un 10,4%. Los de Intel intentaron apelar la decisión del gobierno japonés. Incluso intentaron quitarle peso al asunto, donde el portavoz Chuck Mulloy añadía que no es ninguna novedad para nosotros, llevan 3 años investigándonos, estamos cooperando con ellos y concluirán que nuestro comportamiento es justo y sin incumplir leyes. Sin embargo, la JFTC discrepaba. Encontró documentos donde se confirmaba lo que notaba AMD. Intel estaba manipulando en Japón a las marcas NEC, Toshiba, Hitachi, Sony y Fujitsu, donde les ofrecía grandes descuentos si limitaban la compra de procesadores AMD o directamente no ofrecieran equipos de AMD en el mercado. Esta revelación hizo saltar la alarma a la Comisión Europea, que tuvo efecto dominó para que los demás países investigaran el comportamiento de Intel. AMD aplaudió la decisión
donde el vicepresidente ejecutivo de cuestiones jurídicas, Thomas McCoy, dijo: usar el poder del mercado de forma ilegal para limitar la innovación y la libertad de elección de los consumidores no debe ser tolerado. Animamos a los gobiernos del resto del mundo que vigilen sus mercados para asegurarse de que no estén manipulados. Y hasta aquí la segunda parte de la historia de AMD. Todavía no hemos acabado con la acción entre estas marcas. Espero que os haya gustado esta historia del hardware. Os invito a que os paséis por el resto de redes de PC Gaming en español y os suscribáis para no perderos más historias, y nos vemos a la próxima.